¿Te acuerdas de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 de los cuales te di detalles en la primera parte? Seguramente recuerdas que el FMI fue creado en el marco de estos acuerdos a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional daría estabilidad económica a los países, pero por esos años nadie podía imaginar el inesperado desenlace que se tendría al pedir ríos de dólares en préstamos al FMI. Como te contaba en el tercer capítulo, en el mundo ha habido gente con poder que ha desafiado el sistema financiero mundial y a la hegemonía del dólar, pero la élite financiera no se esperaba que uno de sus hombres empezara a contarle al mundo una gran verdad. Acomódate para que no te caigas de tu asiento, que ahora viene lo más impactante. El director del FMI que desafió a la élite financiera de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía antes de la detención de Strauss-Kahn en 2011. Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Solo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Pero los que prestaron mucha atención a sus palabras fueron las élites, ya que lo silenciaron sin hacer un solo disparo. El 4 de abril del 2011, Strauss-Kahn pronunció un discurso que tuvo poca resonancia en los medios, y fue quizás el día que firmó su sentencia de muerte en su carrera política. Escucha lo que dice. Don't get me wrong. Globalization has delivered a lot. And has lifted millions, tens of millions, hundreds of million people around the world out of poverty. But it has also a dark side. And the dark side is a large and growing chasm between the rich and the poor. Clearly, we need a new form of globalization, a fairer form, a globalization with more a human face. Pero justicia social es un término que no aparece en el diccionario de los que mueven los hilos del sistema en el mundo. Si estas palabras las hubiese pronunciado un analista de los muchos que hay en el mundo, no hubiese pasado nada. Pero lo estaba diciendo el director de una de las organizaciones financieras más importantes del mundo. Este hombre pedía un cambio a gritos con una propuesta que no beneficiaba a Estados Unidos. Y eso era un problema serio. ¿Pero qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Allá vamos. Como te contaba en la primera parte de esta serie, en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods se adoptó la propuesta de Estados Unidos y su patrón oro, y también te conté de cómo Estados Unidos traicionó al mundo entero 30 años más tarde. Pues bien, en el marco de estos acuerdos en medio de la Segunda Guerra Mundial se desestimó la propuesta británica. La estadounidense, como ya sabes ahora, era hacer del dólar la divisa mundial, que hasta la actualidad lo es, mientras que los británicos proponían el Bancor, una unidad monetaria que debía ser impulsada como moneda global. A estas alturas no quiero analizar qué hubiese pasado si se aceptaba la propuesta británica, pero lo cierto, aunque resulte chocante para algunos, es que hoy en día el dólar es el responsable del actual desorden financiero que tienen aprietos a todo el sistema monetario internacional, y todo esto gracias al abuso del poder estadounidense. Esto lo sabía Strauss-Kahn, y eso era precisamente lo que denunciaba. En 2011, Strauss-Kahn, al ver que la burbuja estaba a punto de explotar y desatar un caos mundial, este francés intentó impulsar el uso de los derechos especiales de giro como principal moneda de reserva global, en reemplazo del dólar estadounidense. Es decir, proponía abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo Bancor. Sí, así como lo proponían los británicos en 1944. El jefe de una institución financiera con sede en Washington quería quitarle al dólar su estatus mundial, y eso cayó como una bomba en el corazón de la capital estadounidense. ¿Por qué? Te lo explico. A mediados del 2011, la deuda externa de Estados Unidos alcanzaba los 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debía tener esta deuda, de acuerdo al diseño de Kahn, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial y que es una divisa en vías de extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que, como te contaba en la segunda parte de esta serie, hubo un presidente de Estados Unidos que mató a la banca al pagar por primera y única vez toda la deuda nacional, pero cuando dejó el poder, la deuda empezó a crecer otra vez, y ese crecimiento se empieza a ver con mayor claridad en los años 80. La deuda aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 14,3 billones de dólares en abril de 2011, cuando la deuda pública alcanzó el 98% del PIB del país. A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y con el crudo a un valor que rozaba en el 2011 los $100, el gasto se elevaba a cifras estratosféricas,
De ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegará mucho antes. No en vano Trump está contento que por estos días los precios del petróleo vayan en picada. A más barato el petróleo, el gasto en el oro negro se reduce considerablemente para Estados Unidos. Por ese motivo, Estados Unidos teme que el dólar pierda su estatus mundial, así como que el petróleo empiece a negociarse en otras divisas, por ejemplo, el yuan.